Desde la palabra, una reflexión con el Padre Javier Martínez. Celebramos la fiesta del apóstol Santiago, hijo de Zebedeo, mártir en el año 42-44 después de Cristo. Santiago, desde su llamado, fue aprendiendo el celo por las cosas de Dios, hasta llegar a aprender que la única ambición es la gloria de Dios. El texto del Evangelio nos presenta definitivamente esa ambición humana, el deseo de ocupar un puesto, el deseo de ser reconocido en medio de los demás. Sin embargo, el llamado nos lleva a la madurez. El llamado de Dios nos va perfeccionando en esa gracia que Dios nos quiere dar. Y por eso Santiago aprende que la única ambición ya no es lo humano. La ambición es la gloria de Dios. Y esto se lo da el camino en la fe. Por eso en medio de nuestras realidades humanas, donde existen ambiciones personales, sabiendo que caminamos a la par del Maestro, siendo discípulos y misioneros, podemos llegar a comprender y a superar nuestras ambiciones personales para optar por la única ambición que es la gloria de Dios. Al meditar la vida del apóstol, se nos ayuda también a comprobar un poco sus defectos como los nuestros. Muchas veces podemos ver nuestras propias flaquezas, podemos ver las deficiencias y podríamos incluso vislumbrarlos a lo largo de nuestra vida, aquellas realidades de debilidad, así como las de Santiago citadas en los diferentes pasajes del Evangelio. Pero lo más importante es descubrir el alma y el gran corazón de este misionero, que no se podía ocultar. En medio de las flaquezas y en medio de las debilidades, ¿no podemos también nosotros ocultar nuestra alma y el gran corazón que podemos despertar a la luz de la experiencia del discipulado? San Pablo nos habla de esta pequeña realidad. El tesoro lo llevamos en vasijas de barro. Esa fragilidad, esa precariedad que hay en medio de nosotros. Somos algo quebradizo, de poca resistencia, pero que puede contener un tesoro incomparable, porque Dios obra maravillas en los hombres, porque Dios obra maravillas en los que Él elige, aún en medio de sus defectos, flaquezas y debilidades. En este sentido, podemos decir que quien actúa en quienes ha llamado es Dios mismo. Es Él quien le da eficacia a sus elegidos. Por eso, en medio de nuestra fragilidad, podemos notar la obra de Dios, el actuar de Dios. En pocas palabras, en mi vida puedo descubrir la mano de Dios. Una mano que le da sentido a todo, una mano que le da eficacia a todo. Pero de igual manera es importante en esta fiesta recordar, todos somos llamados por Dios en medio de nuestra fragilidad, pero es Dios quien hace eficaz, es Dios quien tiene esa gracia de en medio de la humildad suscitar como vasijas de barro y poder llevar la vida de una manera digna. Por eso quien le da eficacia a mi propia vida es Dios, pero es necesario darnos cuenta que esa eficacia la da a quien tiene la humildad de sentirse como esa vasija de barro, a quien lleva en su cuerpo la mortificación de la pasión, a quien bebe el cáliz de la salvación. Santiago es recordado por aquella frase, si el Señor quiere. Esta frase nos enseña a planificar nuestra vida en conformidad a la voluntad de Dios. ¿Cuánta falta nos hace también en medio de nuestra fragilidad, en medio de nuestra debilidad, no planificar según nuestros intereses y según nuestras pretensiones? Es claro que existe el deseo personal, pero no podemos en el deseo personal, en las ambiciones personales, olvidar la inescrutable voluntad de Dios,
olvidar que Dios es el que tiene el destino de las cosas, que Dios quien pone su mano en medio de todo lo que hacemos y en medio de lo que vivimos. Por eso esta frase hoy debe resonar: si el Señor quiere. Debemos confiar, debemos planificar con Dios a través de su voluntad. Que Dios nos conceda en esta fiesta esta gracia. Desde la palabra, una reflexión con el Padre Javier Martínez.